Jueces capítulo 3. Vamos a leer Jueces capítulo 3 del 1 al 6. Mire, hermano, cómo dice el título de este capítulo. Vea usted que dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Amén. Fíjese lo que dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Vamos a hacer una sencilla oración en el nombre de Jesús. Señor, gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de traer la bendita palabra de Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí hoy presentes aquí en este lugar, los que por alguna razón no pudieron estar, Señor, bendígales. Mis hermanos que están enfermos, Señor, sánenles, Señor, sane a mi hermano David, Señor, Talamantes, en el poderoso nombre de Jesucristo. Se lo estamos rogando, Señor, que usted lo haga libre. Sabemos que para usted no hay nada imposible, pues su palabra dice que lo que para nosotros los hombres, todo lo que es imposible para nosotros, para usted todo es posible, porque nada es imposible para Dios. Así que, Señor, creemos, predicamos, Señor, la sanidad divina, y creemos que usted tiene el poder, Señor, para obrar, Señor, aún donde la medicina se limita, donde los médicos dicen ya no puedo más, usted puede obrar, Señor, sanar y restaurar. Le ruego, le imploro, le suplico que usted me respalde, que usted me dé palabras, Señor, que sea de bendición para la iglesia hoy en esta noche, para nuestros hermanos oyentes, los que están, Señor, viendo este video a través de los diferentes medios. Señor, le ruego, le imploro y le suplico que usted también les bendiga y los escuche, Señor, en sus oraciones, en sus plegarias, Señor. Gracias por su amor y su gran misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les invito, hermanos, que ocupen su lugar alabando el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos dice que después de la muerte de Josué, habiendo él vivido ya 110 años, y de sus años, hermanos, algunos de sus años él los vivió cerca de Moisés, de quien aprendió mucho. Josué fue un hombre muy dedicado, un hombre, hermano, al que el Señor le dio sabiduría, ¿verdad? No le faltó elocuencia para expresarse este gran hombre de Dios, un hombre de gran valor, magnanimidad, un hombre muy sagaz para buscar la paz del pueblo. Y dice la Biblia que fue sepultado en la ciudad de Tamna. Después de la muerte de Josué, hermanos, la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía las maravillas de Dios, sino por oídas solamente. Quizá para algunos de ellos pensaron que lo que se platicaba del poder de Dios eran historias viejas o cuentos. Y precisamente la palabra de Dios nos dice que el Señor dejó en el territorio de Canaán enemigos para probar con ellas a Israel. A todos aquellos, dice la Biblia, que no habían conocido todas las guerras de Canaán.
Y la palabra de Dios dice que este pueblo que no conocía las maravillas del Señor, que no conocía lo grandioso y poderoso que era el Dios al que ellos servían, ese pueblo comenzó a vivir a su manera. Porque ya su líder, su comandante en jefe, ya había muerto. No tenían un rey que los dirigiera. No tenían un líder más que los dirigiera. Tampoco había en ese momento profeta que hablara por parte de Dios para dirigir al pueblo. Pero fue entonces, en ese tiempo, que el Señor comenzó a levantar jueces en medio de su pueblo para librar al pueblo de Israel de en medio de sus enemigos. Aquellas áreas, hermano, en aquellas áreas donde el pueblo de Israel estaba sometido por el enemigo, ahí el Señor levantaba un juez para ayudar al pueblo de Dios. Lo curioso, hermano, enemigos en Canaán. Canaán, hermano, era la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Una tierra donde ya conocemos, hermano, que era una tierra donde fluía la leche y la miel. Una tierra de bendición. Pero es cosa extraña que el pueblo de Dios, viviendo en Canaán, tuviera enemigos que los dominara, cuando la orden de Dios era: échalos, sácalos, no convivas con ellos. Sin embargo, hermanos, ellos no lo hicieron. Ellos tenían que obedecer, hermanos, a Dios. Porque el Señor les había dicho: mientras ustedes obedezcan, no habrá enemigo que pueda con ustedes. No habrá enemigo que pueda hacerles frente. El cristiano, hermano, tampoco tendría ningún problema si no le abriera puertas al enemigo, si no tuviera inclinaciones hacia el mal. Pero el problema de nosotros como iglesia es que a veces, hermano, hay desobediencia en ciertas áreas en nuestra vida donde no se las hemos entregado al Señor. Y si no le hemos entregado al Señor esas áreas, entonces esas áreas son dirigidas por otros señores. ¿Por qué el Señor dejó enemigos? Bueno, el relato bíblico fue muy claro, donde ya nosotros leímos que el Señor dejó en medio del pueblo enemigos, no porque el Señor no haya querido darles la tierra prometida, hermanos. Al contrario, les digo: yo les doy esta tierra, es de ustedes, disfrútenlas. Pero tienen que echar al enemigo, tienen que vencerlo. El Señor pudo haberles dado todo Canaán, hermano, por entero, sin enemigos. Y decirles: miren, ya limpié la tierra, ya no hay ni un solo enemigo, disfrútenla. Es una tierra de bendición, vivan felices. Sin embargo, hermano, el Señor deja enemigos para probar a su pueblo. ¿Sabía que en nuestras vidas, hermano, también hay enemigos que el Señor dejó para probarnos a nosotros también? Porque en nosotros, hermano, hay carne. Y mientras haya carne, vamos a estar siendo probados constantemente, diariamente, en nuestro Canaán. Entonces Canaán, hermano, yo les decía la semana pasada que representa la vida abundante en el Señor Jesucristo. Y entre más nos entreguemos al Señor, más disfrutamos esta vida en Cristo Jesús. Pero entre menos entrega tengamos al Señor, menos vamos a disfrutar nuestra vida cristiana, hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer?
hay que irnos rindiendo en esas áreas donde cada uno de nosotros estamos batallando. Y a medida que, hermano, nos vayamos rindiendo, o que vayamos rindiendo esas áreas a nuestro Señor, hermano, vamos a ir ocupando ese Canaán que antes estaba dominado por otros señores, y vamos a poder tener una vida abundante en el Señor Jesucristo. Porque mire, hermano, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que al principio, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, ¿por qué pone a Adán y a Eva en ese paraíso donde había ahí enemigo? Porque no les dio un paraíso, hermano, sin enemigos, sino que les da un paraíso y ahí dentro del paraíso está el enemigo. Y lo dejó el Señor precisamente allí para probarlos, para probar su obediencia. Era tan sencillo: de todo lo que hay aquí en el huerto ustedes pueden comer, excepto ese árbol que se encuentra allí, que se llama de la ciencia del bien y del mal. No coman, porque si comen, ciertamente ustedes morirán. Ahí estaba Satanás, hermanos. Ahí estaba el enemigo. Pero ¿qué problema ellos tenían cuando ignoraban al enemigo y ellos obedecían al Señor? ¿Qué problema había? No había ningún problema. Al contrario, el Señor cotidianamente bajaba, platicaba con ellos. No veían a nadie, pero podían escuchar y sentir la bendita presencia de Dios. Pero ¿qué pasó cuando ellos, hermano, desobedecieron al Señor? Que fueron probados y que fallaron, hermano, por su desobediencia. Se acabó el paraíso y ya no bajaba Dios como antes. Y de igual manera, hermano, el cristiano que desobedece, que anda como él quiere, hermano, y no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, por la presencia de Dios, hermano, la presencia del Señor Jesucristo ya no volverá a descender en su paraíso, en su vida, en su huerto. ¿Por qué? Porque su huerto estará ocupado por otros señores. Pero mientras el hombre obedecía, hermano, no había ningún problema que ahí estuviera el enemigo. Eso no impedía que la presencia de Dios bajara. El problema fue cuando empezaron a emparentar con Satanás, hermano. La presencia de Dios dejó de bajar. Esto quiere decir, hermano, que usted y yo todos los días tenemos guerras, todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos luchas constantes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos carne. Y mientras estemos en esta carne, vamos a estar así, hermano, luchando. Una lucha constante. Por esta razón, hermano, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del versículo 15 hasta el 25. Ustedes después lo leen en su casa. Dice: porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto vengo a hacer. Lo bueno que debo de hacer no lo puedo hacer, y lo malo que no debo de hacer me sale re bien, dice él. Y encuentro que hay una ley dentro de mí, la ley de la carne, que me lleva a la muerte. Pero encuentro en mí que hay una lucha, porque también encuentro una ley del Espíritu. Entonces, hermano, créame que es imposible que nuestras propias fuerzas podamos cambiar. Por eso el Señor deja unas figuras muy claras aquí en la palabra de Dios. El Señor les dice: ahí está la tierra que yo les doy, pero echen a sus enemigos. Pero Israel, hermano, comenzó a tolerar a sus enemigos. Por eso me llama la atención que en ese mismo capítulo, y lo leíamos esto o lo mencionaba el domingo, del capítulo 1, del versículo 19 al 36,
Mencionaba, hermano, que ellos toleraron a sus enemigos, no arrojaron a sus enemigos, convivieron con sus enemigos dentro del territorio que el Señor ya les había dado, cuando la orden del Señor era: échenlos, échenlos. Y qué triste, hermano, que a veces como cristianos nosotros, ya convertidos, ya bautizados, ya con muchos años de trayectoria en el camino del Señor, todavía hay áreas en las cuales nosotros no les hemos dejado al Señor el control. No hemos dejado que Cristo Jesús gobierne ciertas áreas. Y por eso podemos ver en algunos hermanos todavía algunos vicios, algunos malos hábitos que Dios quiere que no tengamos. Y si no rendimos esas áreas al Señor Jesucristo, entonces otros señores van a gobernar esas áreas. Esa es la razón, hermano, del por qué pedirle al pueblo de Dios que busquemos más al Señor y que le confesemos a Dios, hermano, esas áreas donde cada uno de nosotros estamos batallando. Pero ¿sabe qué, hermano? Áreas donde sabemos que estamos batallando, pero nos hacemos los desentendidos. Porque el Señor lo que quiere es que le digamos: Señor, como el pueblo cuando clamaba, porque el enemigo se había fortalecido, y entonces cuando el pueblo clamaba, Dios levantaba un juez dentro del mismo pueblo, un hombre al que el Señor llenaba de su espíritu y podía, hermano, destruir a los enemigos que se levantaban en contra del pueblo de Israel. Y lo que el Señor quiere es que hagamos lo mismo, que clamemos al Señor, que le digamos: Señor, no me he podido dominar en esta área, ayúdame, ayúdame, Señor. Y el Señor empezó a levantar jueces. El Señor comenzó a levantar jueces, hermano, para liberar a su pueblo de esas áreas donde el mismo pueblo de Israel se sometía al enemigo. Y ese juez del cual estoy hablando es tipo y figura del poder del Espíritu Santo que el Señor le da al cristiano, al hijo, a la hija de Dios. Esa autoridad, hermano, para poder echar fuera al enemigo, para poder reprender al enemigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hay, hermanos, reyes gobernando ciertas áreas en nuestras vidas, esos reyes, hermanos, nos inutilizan. Y por eso alguien no puede trabajar para la obra del Señor. Y por eso alguien no puede orar. Y por eso alguien no puede leer la palabra de Dios, porque está inutilizado. Porque hay otros reyes que lo tienen gobernado. Y por eso alguien no puede venir a los cultos a disfrutar la presencia de Dios. Y por eso alguien se avergüenza de decir: es que yo soy un hijo, una hija de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana, porque hay otros reyes que tienen gobernada su vida. Y por eso, hermano, muchos no pueden trabajar para el Señor. De hecho, muchos no pueden hacer nada para el Señor, porque, ¿sabe una cosa, hermano? Se encuentran debajo de la mesa comiendo migajas sin unción, sin revelación, sin sentir la presencia de Dios diariamente. Pero cuando el Señor nos da ese juez, ese poder en nuestras vidas, hermano, entonces pasamos a someter al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo y le arrancamos los pulgares. Sin pulgares el enemigo ya no puede pelear contra nosotros. A lo mejor nos puede molestar, pero ya no nos puede vencer, porque el enemigo ya no puede empuñar la espada contra nosotros. Y esta pelea que debía de haber hecho Israel constantemente no la hizo.
Y entonces Canaán, hermano, era aprovechado por el enemigo cuando el pueblo de Israel debía de aprovechar al máximo esa tierra que el Señor le había regalado. Sino que eran otros los que disfrutaban las bendiciones de Dios. No puede ser que otros disfruten, hermano, lo que el Señor te dio a ti y me dio a mí. Somos nosotros los que debemos de estar, hermano, disfrutando las bendiciones que el Señor nos dio, y no otros. Qué tremendo, hermano. Mire, anteriormente, le estoy hablando como por ahí por los años 80, en los 80s, se daba mucho los territorios, por los famosos cholos. Entonces unos se ponían en una esquina, otros en otra, otros en otra, otros en otra, y cada uno se ponía un nombre. Y los de esta esquina no podían pasar 2 cuadras hacia enfrente porque estaba el otro grupo. Entonces lo que hacían, tenían que llegar a una tienda que estaba más allá o cruzar, porque del otro lado estaba su trabajo. Tenían que rodear para poder llegar a su trabajo y llegar a las tiendas. No eran libres. Y así estaba Israel, hermano. No podían disfrutar las bendiciones de Dios. Si sembraban, llegaban los enemigos, le robaban lo sembrado. No podían disfrutar plenamente su territorio. Y era algo muy triste, hermano, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y si usted y yo, hermano, no nos consagramos, no nos entregamos al Señor Jesucristo, vamos a vivir amedrentados por el enemigo siempre, arrinconados, acobardados, hasta que, hermano, nuestros días terminen así en esa condición. Pero cuando reconocemos, hermano, que hay áreas que no hemos podido controlar y le decimos al Señor: Señor, ayúdame, me airo fácilmente, Señor. Entonces el Señor, hermano, empieza a desarrollar en ti el fruto del Espíritu y empieza a poner en ti paciencia. Y empieza a poner en ti paz. Y luego empieza a poner en ti gozo. Y de repente aquel hombre, aquella mujer que no reía, ahora, hermano, que está viviendo una vida plena en Cristo, empieza a reír, le empieza a cambiar el rostro, empieza a cambiar su carácter, porque ahora, hermano, es el Señor Jesucristo el que está gobernando su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque mientras no gobierne Cristo, usted va a ser un peleonero, hermano. Mientras no gobierne Cristo, hermano, vamos a ser chismosos. Vamos a levantar ámpula. Vamos a causar divisiones. Pero, hermano, cuando Cristo habita, cuando Cristo gobierna, hay unidad en el pueblo. Hay bendición en medio del pueblo. La meta, hermano, del Señor no es que su pueblo viviera de una manera raquítica, sino que la meta del Señor es que su pueblo, hermano, disfrutara enteramente de Canaán, enteramente de esa tierra donde realmente fluía la leche y la miel. ¿Sabía usted, hermano, que solamente ha habido un hombre que pudo dominar 100% todo su Canaán? Ese hombre, hermano, se llama Jesucristo. Es el único que ha podido, hermano, dominar enteramente su Canaán. Y cuando fue tentado, hermano, el enemigo no pudo. El enemigo salió huyendo, ¿verdad? Porque no pudo contra el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor deja enemigos. Y los enemigos, les dice, son para entrenarlos. Y el Señor deja enemigos dentro de nosotros
para entrenarnos, y cuando venzamos a los enemigos pequeños, entonces, hermano, ahora sí vamos a poder vencer a los enemigos grandes. Oye, hermano, ¿cómo queremos echar fuera demonios, que son los enemigos externos? ¿Cómo queremos echar fuera enfermedades si no hemos podido vencer los enemigos que tenemos por dentro? Entonces, primero hay que vencer los enemigos que tenemos por dentro, las malas inclinaciones, hermano, las atracciones carnales. Y cuando venzamos todo eso, entonces ahora sí, hermano, vamos a poder vencer a los enemigos externos. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice, el Señor le dijo a Josué en el capítulo 23:10, le dice: mira, mientras Israel obedezca, fíjese lo que dice Josué 23:10, un varón de ustedes perseguirá a mí. ¿Se fija, hermano? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. O sea, uno solo hará correr a 1000. Esto parece una locura, hermano, pero yo lo he llegado a ver. Que una sola persona haga correr a un montonal de gente, ¿verdad? Entonces, por decirlo, nuestro Señor Jesucristo, por eso digo que Él dominó todo su canal, toda su vida. Nunca pecó, fue tentado pero nunca cayó. Fue atacado por el enemigo muchas veces, se controló, se dominó. Y uno solo, Jesús, echó fuera 7 demonios que tenía María Magdalena. Y en cambio, un solo demonio echó a correr a 7, que eran los hijos de Ezeba, cuando quisieron invocar el nombre del Señor Jesucristo sin haber reconocido. No habían vencido a sus enemigos internos y querían, hermanos, vencer a los enemigos externos. Queremos, hermanos, como iglesia echar fuera demonios. Queremos como iglesia echar fuera enfermedades. Queremos como iglesia, hermano, que haya milagros. Bueno, entonces primero hay que entregarle esas áreas que no las hemos podido dominar nosotros y donde nos hemos metido muchos problemas, y dejemos que Cristo las gobierne. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, cuando venzamos a los enemigos pequeños, entonces vamos a poder vencer en el poderoso nombre de Jesucristo a los enemigos externos. Y entonces no habrá diablo, hermano, que se nos ponga enfrente, porque, hermano, va a huir en el poderoso nombre de Jesucristo. Entonces, Jueces 3:1, hermano, dice que Dios dejó a los enemigos para probarlos. Entonces es importante, hermano, reconocer que tenemos áreas que no hemos podido dominar. Y ahí empieza la solución a nuestro problema, reconociendo, hermano, que tenemos áreas donde estamos fallando, donde no hemos podido dominarlas. Porque usted y yo, hermano, no vamos a tomar las áreas por fuerza de voluntad, ni por intelecto. Porque esos enemigos son Jericós, hermanos. Son ciudades amuralladas que van a ser tomadas bajo la guianza del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo ya voy a concluir, hermanos. En realidad es un sermón muy sencillo. Cuando Israel clamaba, hermanos, porque su enemigo, hermano, los tenía en oprobio, su enemigo los tenía en vergüenza, su enemigo los tenía en derrota. En medio del territorio ocupado, ¿verdad? En medio de esa humillación, de entre el mismo pueblo de Dios, el Señor levantaba ministros, el Señor levantaba jueces,
El Señor levantaba gente llena del Espíritu para derrotar al enemigo. Entonces es necesario, hermanos, que cuando reconozcamos que somos dominados, entonces, hermano, que cuando usted y yo reconozcamos nuestras flaquezas, clamemos al Señor Jesucristo, entonces el Señor, hermano, va a darnos el poder para poder vencer al enemigo en esas áreas donde estamos batallando. Pero cuando abramos nuestro corazón con toda sinceridad, para que usted y yo podamos ser liberados. Por eso, hermano, fíjese, muchos están batallando con su carácter, muchos están batallando todavía, hermanos batallan porque todavía no pueden vencer el vicio del cigarro, y a escondidas, ¿verdad?, van y fuman todavía. En una ocasión me tocó ver me presentaron a un hermano en un trabajo donde yo estaba, y paz de Cristo, amén, hermano, ¿cómo está? Mire, le presento al hermano Josué, ya lo saludé, ¿cómo está mi hermano? Me da gusto conocerlo. Y ya siempre que lo veía en las mañanas, lo saludaba, paz de Cristo, y paz de Cristo, y paz de Cristo. Hasta que un día lo vi afuera donde se pone el área de los fumadores, lo vi con el cigarro. Y cuando iba saliendo, él me vio, pero se lo escondió aquí entre la mano, ¿verdad? Así. Yo le digo, paz de Cristo, y no pudo saludar. Nomás le hizo así. Porque eso es lo que el enemigo quiere, hermano. Por eso les decía, hermano, que Adonibezek nos corta los pulgares de las manos y de los pies, y por eso no podemos empuñar la espada. Porque si el hermano yo le hubiera saludado, paz de Cristo, y me hubiera visto, hubiera dicho amén, porque esa es la respuesta que damos nosotros los apostólicos siempre que saludamos con la paz de Cristo. Si vamos en el centro, no nos importa quién nos escuche. Si estamos en el trabajo, no nos importa quién nos escuche. Si estamos en un mall, si vamos por la calle, si estamos en la escuela, no importa, siempre es la misma respuesta: paz de Cristo, amén. Pero cuando hay enemigos, hermano, no puede alguien, hermanos, devolver el saludo. Como les decía en una ocasión, ¿verdad?, me saludaban unos compañeros de trabajo cristianos, les daba vergüenza decir paz de Cristo, y luego me decían, pasa el pisto. Yo les decía, no te entiendo. Paz de Cristo. Ah, amén, le digo. ¿Por qué? Porque se avergonzaban, hermanos. Yo ya voy a terminar, hermanos. El capítulo 3 de Jueces, pero el verso 2, dice que dejó enemigos para que las nuevas generaciones conociesen la guerra, para que los hijos entendieran que tenían que pelear. Por eso Pablo escribe a los Efesios, y que no debemos de olvidar, hermano, ya en Efesios capítulo 6 del 12 al 17 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y luego dice más adelante: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. Imagínense, hermano, si uno no tuviera los dedos pulgares de sus manos, ¿cómo pudiéramos sujetar el escudo de la fe, hermanos? ¿Cómo poder apagar los dardos del enemigo que constantemente nos lanza? Y tomad el yelmo de la salvación. Es importante
la armadura de Dios, hermano, porque el yelmo representa cubrir nuestra cabeza. En nuestra cabeza está el control de todo lo que hacemos, está nuestro cerebro, está nuestra mirada, nuestros oídos, nuestra boca. ¿Para qué, hermano? Para que cuidemos los pensamientos. Porque hay quienes no han entregado esta área y son mal pensados y hacen prejuicios. Y mientras no se pongan el yelmo, su mirada va a ser muy oscura, negra, perdida, llena de lascivia, de maldad, prestos para oír lo malo, prestos para hablar lo malo. Pero qué hermoso, hermano, ponernos el yelmo de la salvación y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre orando, hermanos, porque esta es la manera que usted y yo podemos vencer al enemigo. Concluyo con esto. ¿Cuánta es tu entrega? ¿Cuánta es tu victoria en Canaán? ¿Cuánta es tu resistencia al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántas son tus derrotas en Canaán? ¿Y se quedó claro esto, hermanos? Depende cuánta entrega tengamos nosotros hacia el Señor. Esas van a ser nuestras victorias. Y depende, hermano, cuánta resistencia al Espíritu Santo nosotros tengamos. Cuente sus derrotas. Por eso no es casualidad ver a cristianos en Canaán, pero completamente derrotados y limitados, tristes, cabizbajos. Pero el Señor, hermano, no nos llamó para estar en derrota. El Señor nos llamó para estar en victoria. Así que hay poder en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a echar a los enemigos de Canaán. Disfrutemos nuestra vida en Cristo Jesús. Cada mañana, cada tarde, cada noche, al acostarnos, en nuestros sueños, el Señor, hermano, va a estar ahí con nosotros siempre. Y vamos a disfrutar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Un culto, venir y disfrutar su presencia. Una alabanza y disfrutar ese canto, lo que dice. Hay quienes se han dejado ya de llorar. Hay quienes han dejado de sentir la presencia de Dios. Hay quienes están vacíos por dentro. Pero hoy el Señor quiere volver a llenar y poner dentro de ti su Espíritu Santo. Hoy quiere volver a poner en ti unción. Hoy quiere restaurar el Señor vidas. Hoy quiere el Señor restaurar corazones. Hoy el Señor quiere levantar a aquel que se encuentre caído. Tenemos que quitar los adonibesecs, hermano, de nuestras vidas, a los cananeos, a los amorreos, a los fereceos, a todos esos pueblos, hermanos, que perturban nuestra vida cristiana. Y en esta tarde, en esta noche, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esas áreas donde estamos batallando van a quedar sometidas en el nombre del Señor Jesús, para que el Señor Jesucristo sea el que las gobierne enteramente. Y entonces, hermano, cuando un día usted en su casa diga a su hijo: papá, me encuentro enfermo, o su esposa le diga: me encuentro enferma, ¿oras por mí? Usted se levante de la silla o de donde esté y llegue con autoridad y reprenda esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y esa enfermedad entonces va a huir, porque pudimos con los enemigos pequeños. Y ahora, hermano, vamos a poder en el nombre de Jesucristo con los enemigos grandes. En el nombre poderoso de Jesús, hermano. Póngase sobre sus pies. Vamos a venir un momento en la presencia del Señor.
Vamos a buscar un momentito la presencia del Señor aquí en